¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero, es precioso estar acá, es precioso estar en la FED. No puedo creer la cantidad de gente que hay abajo. Me siento particularmente cómodo en un mar de libros, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Soy Pablo González, soy biólogo de formación, mi compañero Juan Garrido. Fuimos parte de un equipo muy chiquito, pero siempre interdisciplinario, que empezó El Gato y la Caja hace ya 8 años. Un equipo que se sigue moviendo con el mismo objetivo que empezamos, que es más ciencia y más diseño en más lugares para más personas, porque pensamos que son herramientas capaces de construir sociedades más libres, más justas, más bellas. Hola, solo volver a decir lo lindo que es estar acá, que nos hayamos volvido a juntar y con la FED como excusa, ni hablar. Solo quiero contarles también un cachito más de esto que dice Pablo sobre ser una parte muy chiquita de un equipo muy, muy grande y además de muy grande, muy diverso, muy multidisciplinario. Hoy Gato somos cerca de 20 personas de lugares muy distintos, con formaciones muy distintas. Hay ingenieras, hay biólogos, hay científicos de varios talles y colores. Tenemos muchos diseñadores de experiencia de usuario, diseñadores de videojuegos, diseñadores gráficos, audiovisuales y muchísima gente que hace desarrollo también. También somos un equipo grande, ruidoso y que encaramos los problemas de una forma muy multidisciplinaria, todos en la misma, todos laburando en un mismo proyecto, en un mismo problema. Hoy le venimos a contar uno de esos, ¿no? Y así como nos gusta empezar diciendo que somos estas personas quienes hacemos Gato, una parte muy chiquita, un equipo muy grande, el equipo es una parte muy chiquita de una comunidad muy grande que es Gato. Gato empezó y se creció durante todos estos años como una comunidad en Internet, una comunidad nacida y crecida en Internet. La otra cosa que nos gusta siempre es empezar hablando de personas y de plata. Y es interesante hablar de plata porque estamos acá sentados, nos están escuchando, estamos produciendo discurso, vamos a compartir un montón de cosas con ustedes, un montón de cosas que, si tenemos suerte, les van a hacer o cambiar de opinión u orientar algunas opiniones. Y una ventaja que tenemos de haber crecido, nacido y crecido completamente independientes, es que podemos hablar de plata y cuando alguien produce discurso y trata de que cambies de opinión sobre un tema, hacer un doble clic y preguntarle de dónde saca dinero es particularmente interesante. Gato es completamente independiente. Las cosas que nos mantienen haciendo esto de manera profesional e independiente son cosas como vender esos libros, así que hay un stand y está abajo el stand el 279 y 280, donde encuentran todo lo que hacemos. Y a quienes no conozcan Gato, aclaro esto porque nos metemos en temas tensos muchas veces. Vinieron a ver una charla sobre clima, pero en la mesa yo tengo un libro sobre drogas y es un poco contextualizarles en esto que dice Juan de las cosas que hacemos, los temas en los que nos metemos, nos gustan los temas complejos y la relación entre las sociedades, la política pública y el clima, la forma en la que vamos a navegar la emergencia climática actual y la transición que necesitamos hacia lugares completamente distintos, también se va a dar desde un lugar de disputa, de discurso. Entonces, nos gusta siempre traer a la mesa esta cuestión de que en el peor de los casos estaremos equivocados, pero traemos opiniones sinceras y pesadas sobre probablemente el tema más controversial que nos va a tocar vivir en los próximos 10 años y actualmente, que es ¿qué hacemos con una emergencia climática? Todo muy lindo, pero hasta acá todavía no les dijimos qué hace Gato, o sea, qué es lo que Gato es. Y con los años nos hemos amigado con ser varias cosas. Siempre que uno se define, deja fuera un montón, ¿no? Pero hay 3 cosas que ya aceptamos que hacemos, aunque sea algo así como. Hacemos algo así o somos algo así como un laboratorio, pero un laboratorio raro, nacido y crecido en Internet, donde intentamos que los sujetos que atraviesan los experimentos estén informades plenamente sobre la investigación, sobre los resultados, pero también sobre los procesos. Nos gusta pensar en un laboratorio transparente. Somos algo así como un medio de comunicación, lo decimos con algunas pinzas porque los medios tienen sus cositas, pero somos un medio raro. En lo que sí somos es que habitamos las redes sociales, las plataformas de streaming, la forma de un sitio web como lo que hoy sea un sitio web, con cierta habitualidad, pero somos algo así como porque no respondemos a la agenda, no perseguimos la noticia y nunca le vamos a poner un banner de despegar.com a la página, ese tipo de cosas. Y por último, y obviamente porque estamos en la FED, somos algo así como una editorial.
Lo que nos hace raros como editorial, vamos a intentar contarlo de varias formas distintas a lo largo de toda la charla, pero esencialmente somos bastante raros en que nos formamos como un equipo de vuelta a esta cuestión de la multidisciplina. Trabajamos durante años en algunos temas antes de sacar un libro a la calle. Con el libro ya impreso lo subimos gratis a internet y habita ahí, libre para todos, gratis para siempre, porque Pablo le contó de lo que vivimos y es parte de los principios éticos con los que hacemos Gato. Creo que no voy a spoilear más, vamos a seguir contándoles un poco qué es esto que nos hace raros, cómo pensamos los libros, cómo pensamos los proyectos, por qué los proyectos los entendemos como proyectos vivos, con esta gran excusa o con el próximo gran problema o desafío que estamos abordando como equipo, que es posiblemente uno de los desafíos más grandes que nos hayan tocado, el más grande que nos haya tocado. Vamos a intentar convencerles de eso. Hace más o menos un año y medio, estamos trabajando de diferentes maneras en la crisis climática, en la gran transición. Hoy nos toca venir a compartirles lo que aprendimos hasta acá, cómo va a seguir eso y si todo sale bien se van a ir con tarea y los vamos a hacer parte también de la solución. ¿Qué tan grande es el problema? Se estarán preguntando. ¿Cuánta tarea me voy a llevar a casa? Me divierte porque como el título de la charla es re grandilocuente, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Y la verdad es que sentimos que enfocarlo desde ese punto de vista probablemente sea una de las cosas que va a ser indispensable para superarlo, ¿no? Entender la idea de que hay una crisis climática es innegable, es interesante cómo ha progresado el discurso. Fíjense que hay cada vez menos disputas sobre si hay una crisis climática. Hay incendios, hay eventos violentos climáticos en absolutamente todo el mundo. El verano y el invierno ya no significan lo que significaban antes. Entonces se va apagando esa noción de si hay tal cosa como una crisis climática y la disputa empieza a avanzar hacia qué es una transición, desde dónde hacia dónde vamos en una transición. Y me parece interesante recuperar un poquito la historia de lo que sabemos de cambio climático, de cómo llegamos hasta acá y de por qué enfocarlo como un desafío, particularmente como un desafío de diseño, nos puede dar algunas ventajas. Para empezar, tal vez es interesante empezar bien atrás, bien desde lo histórico. Y hay una figura que nos ordena un montón, que es la figura de Casandra. Casandra, si a alguien le gusta la mitología griega, era la pitonisa de Troya. Y Casandra tenía una historia con Apolo, dios del sol, de un montón de otras cosas, porque los griegos los dioses tenían muchos laburos, eran medio dioses monotributistas al mismo tiempo. Y la cosa es que Casandra, en su historia con Apolo, Apolo se enamora y como parte de su ejercicio de intentar seducir a Casandra, le da un regalo divino, que es el regalo de la adivinación. Entonces Casandra de golpe iba a poder ver el futuro. Apolo, perdidamente enamorado, se encuentra una Casandra que no responde a esas intenciones y como es un sociópata total y no puede retirarle el regalo de la adivinación, decide hacer lo que un sociópata haría, que es que le da un segundo don divino, y en este caso es una maldición, que es que Casandra va a ver el futuro, pero nadie le va a creer. Esa es la maldición de Casandra, saber exactamente lo que va a pasar y que nadie le crea. Juan decía que hace casi 2 años que estamos trabajando en un proyecto sobre cambio climático que se convierte en un libro que sale a fin de año. Pero lo interesante es que ese es un esfuercito muy chiquito en un esfuerzo narrativo y de comprensión de la historia de la ciencia que tiene casi 200 años ya. Y cuando empezamos a hacer esto nos encontramos un video horrible, terrible, de Carl Sagan del año 1985. Carl Sagan, uno de los comunicadores de ciencia más importantes de la historia de la Tierra. Y el tipo se paró enfrente del Senado de Estados Unidos en el 85 y les dijo: les estamos dejando a nuestros hijos e hijas el problema más grande que alguna vez tuvimos. Y ese problema es el cambio climático. Ya en los años 80 había adentro del núcleo de la comunidad científica un consenso muy grande sobre que el cambio climático era antropogénico y que ese cambio climático antropogénico iba a generar los problemas que estamos viviendo en este momento. Inclusive, tenemos desde hace muchísimos años modelos. Parte de lo que hace la ciencia es tratar de aprender del pasado, construir modelos y hacernos alguna pregunta sobre el futuro usando esos modelos, ¿no? Tratando de ver hacia dónde vamos por de dónde venimos. Y esos modelos hace muchos años que nos dicen y nos dijeron que íbamos a llegar a
este punto exacto de la historia. O sea, este momento donde tenemos aumento de la temperatura promedio, derretimiento de los casquetes polares, climas cada vez más violentos, migraciones a causa del clima, lo sabemos hace muchísimos años. Hace 50 o 60 años que tenemos modelos cada vez más precisos que nos decían que el futuro de ese pasado, que hoy es nuestro presente, iba a ser exactamente el que estamos viviendo. Y vuelve la figura de Cassandra de nos dicen mucho, no lo creemos, no hacemos nada. Y empieza una pregunta bastante más difícil, que es ¿qué vamos a hacer ahora con eso? ¿Qué vamos a hacer con los actuales modelos, que son cada vez más refinados y que nos cuentan historias del futuro de los próximos 5, 10 y 20 años, que son, si no hacemos nada, completamente aterradores y que nos ponen frente a la necesidad de tomar algún tipo de acción sobre una crisis climática completamente inminente? Un poco la pregunta es qué vamos a hacer con ese cambio climático que hoy vemos reflejado en un aumento de la temperatura. Y algo que nos pasó al meternos cada vez más en este tema fue dejar de pensar en esa temperatura como si fuera algo más que un síntoma importante. La pregunta es ¿un síntoma de qué? Esa es la peor noticia de hoy, que el síntoma de ese aumento de 1 o 2 grados en la temperatura promedio es que toda la forma en la que tenemos organizado nuestro sistema ecológico y social no funciona. Y lo vamos a tener que cambiar. Y un poco esa transición entre esto que no funciona y algo que funcione va a ser un desafío de diseño. ¿Cómo están? Domingo 3:30 con noticias aterradoras. Ahí va. ¡Aterrador! La parte del problema más grande de todos los tiempos probablemente es fácil de asimilar, ¿no? O sea, si hasta acá le creímos a Pablo, si hasta acá conocemos lo que la ciencia viene diciendo hace 200 años, evidentemente es el más grande de la historia. Ahora, la otra parte, la parte que por ahora pasamos por alto y que me quiero detener un ratito es ¿por qué un desafío de diseño? Leyeron ahí en el programa el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. ¿Qué pasa cuando escuchan la palabra diseño? ¿En qué piensan cuando escuchan desafío de diseño? ¿Les dice algo? ¿Significa algo en particular o hasta ahora nada? ¿No caras vacías? Bueno, puede ser. Vamos desde un paso más atrás todavía. ¿Qué piensan cuando piensan en diseño? Por ahí alguno está pensando en un objeto. Estamos en la FED, por ahí pensaban en un libro está diseñado, sí. Por ahí alguno pensó en algún amigo, amigue, prime que sea diseñador gráfico o audiovisual. Todos tenemos alguno en la sala. Veo algunas caras conocidas, medio fadu, podría ser. Por ahí alguno pensó, ahí ya más cerca de la compañera que decía diseño circular, en diseño como un proceso, en el diseño como el acto de diseñar, como el verbo diseñar. Entonces nos preguntamos ahí, ese es el desafío de diseño del que queremos hablar. ¿Qué es diseño? Y vamos a Mancini, que es un teórico espectacular, que dice algo bastante radical, el momento que lo dice, que es que el diseño es una habilidad humana. El diseño es una habilidad que nos pertenece a todos los humanos y que emerge cuando hacemos 3 cosas, cuando combinamos 3 cosas que son muy cotidianas, van a ver. Por un lado, identificar un problema, el sentido crítico. Veo una cosa y la quiero cambiar. Por otro lado, la creatividad. Esto que vi y quiero cambiar, bueno, ¿a qué lo cambio? ¿Por qué voy a reemplazar esto? Y por último, el sentido práctico. Hacer la cosa, hacer que las cosas pasen, poder cambiar una cosa. Entonces, si diseño es esta cosa humana, por un lado, cuando decimos desafío de diseño más grande de todos los tiempos, es importante que no piensen que es un desafío del que nos vamos a encargar solo los diseñadores profesionales, porque no es así, esto va a ser una situación más de agarrar la pala colectiva. Y en segundo lugar, ¿alguien estudió diseño acá? ¿Algún diseñador? Tenemos dos manos. Están pensando, 3 allá en el fondo, estudié al pedo, fueron como 8 años. Bueno, no, en el siguiente párrafo, inmediatamente después, Mancini agrega una cosa más, que dice, si bien es una habilidad humana, todos podemos llevar esto a cabo y lo hacemos al mismo tiempo que haces un logo es diseñar, ordenar el placar es una forma de diseñar. Cocinar cuando llegaste 10:30 a tu casa y solo tenés un limón y un poco de queso en la heladera, eso es cocinar también, ¿sí? Entonces, lo que dice es, no es lo mismo un diseñador amateur, el que ordena el placar, a un diseñador profesional. Él habla del diseño amateur y diseño dirigido, diseño difuso y diseño profesional. De la misma forma que no es lo mismo correr un bondi o entrenar por una maratón, ¿no? Que todos podamos correr, es diferente la profundidad. Entonces, inmediatamente después, decimos, ok, vamos a ver qué es lo que están diciendo los diseñadores profesionales, estos diseñadores dirigidos de lo que habla Mancini.
Y ahí miramos una compañía muy famosa, hay un montón, pero hay una muy conocida, inevitable para hablar de esto, que se llama IDEO, por ahí lo vieron en algún lado. Quizás conocen algunas cosas que inventaron, el mouse lo inventa IDEO, ese tipo de cosas que modificaron nuestra vida. Y dicen que para encarar la innovación, un proceso de innovación, tenemos que transformar nuestro mundo. Bueno, vamos a innovar. La forma, el marco en el que generan esta innovación desde este lugar y, digamos, desde toda la hegemonía del diseño académica y profesional, es el lente de la innovación o el diseño centrado en el usuario. ¿Lo escucharon hablar esto alguna vez? Diseño centrado en el usuario, diseño centrado en las personas. Ellos dicen diseño centrado en los humanos, es más lindo. Y dicen que, bueno, para generar esta innovación tenemos que observar a través de 3 lentes. La primera es el lente de la deseabilidad. ¿Qué es lo que querés vos como usuario? Si voy a centrar en mi usuario, ¿qué quiere mi usuario? En segundo lugar, el lente de la factibilidad. La solución que vaya a pensar, esta creatividad y el sentido práctico, se tienen que cimentar sobre alguna habilidad de la realidad, alguna tecnología que podamos usar, facultades de nuestro equipo que pueda llevar a cabo esto. Y por último, deseabilidad, factibilidad y por último, viabilidad. Y viabilidad lo usan en términos de lo que es viable en términos económicos, económicamente viable, que esto que el usuario quiere y esto que puedo ejecutar con la tecnología con la que dispongo, lo pueda llevar adelante en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Para encarar este desafío, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos, estos lentes nos quedan un poco chicos, esta escala nos queda un poco chica. ¿Por qué pensamos en lo que quiere un usuario? Esta escala, que fue la que nos trajo hasta acá en muchísimos sentidos y a la que solo tenemos que estar agradecidos, no sé si solo, también generaron varios de los problemas que hoy tenemos, la tenemos que cuestionar y tenemos que buscar un modelo superador de esto. Otra escala, en vez de centrarlo en el usuario, en vez de centrarlo en una persona, intentemos centrarlo en el planeta, hagamos una escala planetaria, hagamos una escala humanidad y entendamos lo deseable como lo que es deseable para todos. Pensarán que es muy difícil pensar qué es lo que queremos todos y ponernos de acuerdo, pero tenemos una serie de principios en los que basarnos, una primera echada, por lo menos un B1 de la humanidad, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. No sé si los conocen, pero es bastante fácil estar de acuerdo, ¿eh? Ahí les leo un par. Fin de la pobreza. Estamos de acuerdo, más o menos. Hambre cero. Salud y bienestar. Educación de calidad. ¿Alguien está en contra? ¿Me levanta la mano? ¿No? Bien. Es tan obvio que hasta las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo sobre esto. Tenemos de dónde partir. Es muy divertido porque uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU es reducir la desigualdad. Y si pregunto, ¿están todos de acuerdo? Me van a decir sí. Y está tipo Elon Musk atrás con Galperín diciendo, no, a mí me parece que está mal eso. Bien. Con factible nos vamos a seguir quedando con factible, ¿no? Pero vamos a intentar subrayar la diferencia entre firmar un acuerdo y que las cosas empiecen a pasar de verdad. Pero tenemos que cuestionar definitivamente el tercer lente. Hablábamos de lo viable, de lo económicamente viable, y eso lo vamos a tachar ya. Y vamos a empezar a hablar de lo sustentable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sustentable? Volvamos a escuchar esos 200 años de ciencia. Una de las cosas que logró la comunidad científica en todos estos años, tratando de entender la biosfera, fueron sus límites. La biosfera es todo lo que está abajo de las nubes, todos los sistemas que son un solo sistema y que son la Tierra completa con nosotros, animales, vegetales, todo lo físico, químico, biológico, geológico y que pasa, que nos pasa en esa cosa única que es el sistema biosfera. Y tratando de entenderlo, surgió como un pensamiento completamente radical, que es que de alguna manera, Juan hablaba de lo viable, lo económico. Parece ser que la termodinámica domina sobre la economía. Que es un pensamiento que parece que la economía no trae a su plato normalmente. Es como que las fuerzas económicas son infinitas y no dependen de las restricciones materiales, termodinámicas, fisiológicas que tiene el sistema vivo que es la Tierra. Ahora, si nos ponemos a prestar atención en ese sistema y tratamos de mapear esos límites, hace varios años que hay un montón de avances sobre cuáles son esos límites, cuáles son esos sistemas principales que tiene nuestro planeta y dónde queda el punto a través del cual empezamos a generar desequilibrios sistémicos que generan daño muchas veces en un efecto dominó. Y esos 9 sistemas que se identificaron como sistemas críticos que tienen sus propios límites, solamente uno es la crisis climática. Pero
Me gusta que es domingo y mañana alguien se tiene que levantar e ir al laburo y es tipo, no, ayer me dijeron lo de la crisis climática. Bueno, hay otros 8 sistemas que no podemos romper. Uno son nuestros océanos y qué tan ácidos sean. Los otros son los ciclos de nitrógeno y fósforo, que los pueden identificar muy bien porque son los ciclos que rompemos cuando usamos mal fertilizantes en el campo. También tenemos la cantidad de agua y de suelo que podemos usar, la pérdida de biodiversidad, porque ese sistema complejo incluye a todos los animales, plantas y microorganismos y todo un balance complejo de interacciones. También la contaminación de partículas en la atmósfera, la contaminación química, y hay un límite más que me gusta dejarlo para el final porque nos recuerda lo que podemos hacer, que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Hace ya muchos años, no sé si se acuerdan, pero quienes sean más millennials, quienes tengan entre 30 y 50, se acuerdan de las campañas en contra del adelgazamiento de la capa de ozono, que fueron muchísimas en los años 80 y 90, y es el único límite que alguna vez transgredimos y que ahora hemos logrado domesticar de vuelta. Fue una alarma que como especie nos prendimos en algún momento y logramos operar en contra de eso. Entonces es interesante ver que esos límites son indispensables de mirar, pero son indicadores sobre los cuales podemos tener agencia, sobre los cuales podemos tener acción. Entonces recordar que ya alguna vez hemos un poco roto uno, pero logrado solucionarlo, es importante en este contexto, porque tenemos que ir a lo que decía Juan, que es una de las cosas que tenemos que pensar en términos de diseño, es cuáles son los límites que tenemos, cuáles son aquellas restricciones por encima de las cuales no podemos ir con nuestras ideas. Y una de esas restricciones es no pasar por encima los límites planetarios. Entonces, tenemos por un lado esa noción de dónde queda ese límite. Es interesante hablar ahora de los grandes sistemas humanos que presionan sobre esos límites. Podríamos hablar de muchos sistemas, los más interesantes de los que nos gusta hablar siempre son energía, movilidad y alimentación, la forma en la que extraemos energía para hacer cosas, la forma en la que nos movemos de un lado al otro, la forma en la que diseñamos nuestras ciudades también. Pero nos gustaría ahondar un poquito más en alimentación, un ratito, porque es un sistema que todas las personas conocemos, es algo sobre lo que podemos tener mucho contacto y mucha agencia, y además es extremadamente pesado. 34% de las emisiones de dióxido de carbono hoy, emisiones de dióxido de carbono que terminan siendo aumento de la temperatura, que termina siendo un desbalanceo general de la situación física, química y biológica de nuestro planeta, vienen por la forma en la que crecemos comida y la comemos. Y cuando empezás a ver la magnitud del sistema alimentario es impresionante. De la mitad, hay un territorio completo de todo aquel lugar donde es vivible en nuestro planeta. Si descartamos los desiertos, literalmente los desiertos como el Sahara, pero también el desierto como la Antártida, de toda esa superficie que resta, el 50% la usamos para crecer comida de alguna manera. De ese 50% de tierra habitable, el 70% es para ganado, es para pastoreo. Y el 30% restante es para crecer algún tipo de planta que nos comemos. De ese 30%, 2/3 va para nuestra comida y 1/3 va para alimentar a los animales que viven en ese 70% de espacio que estamos ocupando en esa forma de sistema alimentario que hoy tenemos. Eso al mismo tiempo desplaza a las poblaciones biodiversas que necesitamos, que es otro de esos límites. Esa expansión territorial requiere el aumento de fertilizantes, que son los otros fertilizantes que rompen los otros ciclos, los de nitrógeno y los de fósforo. Traigo todo esto a la conversación para que entendamos de qué manera el sistema como está afecta todos los límites planetarios, no solamente el de clima, siendo aún así el de clima tremendamente importante. Entonces la sustentabilidad de ese sistema está completamente puesta en juego. Y una vez que lo ves es muy difícil desverlo. Vos decís, la mejor forma de generar proteína para la alimentación es crecer animales. Tipo, el animal es una buena forma de construir proteína alimentaria humana. Es una pésima idea. Crecer una vaca para comer una vaca es una pésima idea en términos productivos. Tenemos muchas formas de obtener proteína de alto valor de maneras muchísimo más baratas y que tienen que ver con la producción y consumo de proteína basada en plantas.
Y lo otro interesante es que Juan decía estas tres lentes de lo deseable, lo sustentable y lo factible. Nuestro sistema alimentario actual es al mismo tiempo no sustentable y al mismo tiempo no deseable. ¿Por qué? Porque si vos ves las repercusiones en la alimentación que tiene el sistema actual, te das cuenta de que convivimos con obesidad y malnutrición. Y que al mismo tiempo, si vos ves la dieta recomendada, el consenso de las dietas recomendadas por especialistas en todo el mundo, estamos completamente excedidos en nuestro consumo de cereales y básicamente de refinados, de harinas refinadas, y de carne y carnes procesadas, principalmente carnes vacunas, que son las que tienen mayor impacto ambiental y mayor impacto en la salud. Entonces lo que podemos es empezar a imaginar sistemas que a diferencia de este, sí sean deseables y sí sean sustentables. Bueno, entonces si sabemos que, por lo menos en el ejemplo de alimentación, y hay varios otros casos, deseable y sustentable no están enfrentados, lo que queremos como humanidad y cómo conseguirlo dentro de los límites de la biosfera, estamos bien, podemos perseguir esto, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué seguimos hablando de lo mucho que sabemos hace tantos años y no sucede nada? Otra forma de hacer la pregunta es, ¿por qué Greta está tan enojada? La conocen a Greta, ¿no? Todos ubican a Greta Thunberg, chiquita, sueca, marinera, rubia, punk, enojada. Greta tiene una frase muy famosa en alguna de estas declaraciones en Naciones Unidas donde dice, escuchen a la ciencia y actúen en consecuencia. Escuchen a la ciencia, actúen en consecuencia. Ese actuar en consecuencia es una de las cosas que nos puso a pensar mucho en nuestro rol en este libro, en qué es lo que queremos lograr con el libro que estamos haciendo. Y les propongo un ejercicio. Escuchen a la ciencia, actúen en consecuencia. Imagínense que yo soy Juan Manuel I, presidente de la Isla de la Buena Voluntad, presidente electo, 70% de los votos, gobierno de coalición, el mejor equipo de los últimos 250 años, dólar 1 a 1, no hay monopolio del papel, no sabemos lo que es inflación, el mejor lugar. Asumo, 11 de diciembre, he escuchado a la ciencia, estoy en total situación de actuar en consecuencia. Y me llega la carpetita, las recomendaciones de la ciencia para la política pública, y esto se lo voy a leer. Y dice, buscar compromisos nacionales e internacionales para la transición hacia dietas sustentables. Gobernanza fuerte y coordinada de tierras y océanos. ¿Qué? Imagínense este político, el que se puedan imaginar esta política con la mejor de las voluntades, que se enfrenta a una recomendación de 200 años de ciencia que dice gobernanza fuerte y coordinada de tierras y océanos. ¿Qué significa actuar en consecuencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no es un ejemplo mal elegido. Fuimos a buscar a Eat Lancet, probablemente el informe más interesante, más potente de la intersección de alimentación y salud en la historia de la humanidad. Les contamos otro ejemplo, Project Drawdown. Esto no tiene una buena traducción, perdón, Proyecto Drawdown. Este es uno de los primeros libros, primeros planes que junta, primer producto de contenido, pensémoslo así, que junta un montón de soluciones, compila un montón de soluciones distintas a algunos de los problemas que Pablo les acaba de contar, tanto del gran territorio de la alimentación como de los territorios de la energía, del manejo de residuos, de la movilidad, etc. Y dice, Paul Hawken, el editor de este producto, dice en alguna presentación, ni siquiera está en el prólogo así, pero lo dice, el informe, el reporte que entrega el panel de las Naciones Unidas, el IPCC, no sé si lo escucharon, es la mejor descripción de un problema, la mejor definición de problema que hayamos tenido en la historia de la humanidad. Y ahí nos volvió a picar. Fue lo mismo que actuar en consecuencia. Porque esa palabra, esa expresión, definición de problema, problem statement es en inglés, o desafío, empieza a hablar en el lenguaje del diseño. Si ya tenemos lo deseable, lo empezamos a entender, lo sustentable lo entendimos, ¿qué pasa con esa tercer lente? ¿Qué está pasando con la factibilidad? ¿Por qué entendemos el problema y no podemos actuar? Y ahí es donde, para entender este lente, queremos empezar a mirar a otras disciplinas. Si bien la ciencia aportó todo lo que necesitábamos saber de estas otras dos, quizás falta, en la pata de lo factible, escuchar a disciplinas que se dedican también hace 50 años con total seriedad, 100, 200 también, si vamos estirando la línea de tiempo,
a ver cómo hacemos que las cosas pasen. Y esas disciplinas desde ya son diseño, pero no quiero tirar solo agua para mi molino, también es la ingeniería con las metodologías ágiles, también es los negocios con la inversión y la administración, definitivamente es la política pública desde muchos lugares distintos. Entonces, tenemos deseable, tenemos sustentable. Ahora parece que tenemos algún guiño, un indicio de cómo vamos a atacar lo factible. Y lo vamos a hacer con el diseño, con el lenguaje de diseño, que es el lenguaje de los problemas complejos, que es el lenguaje por default de los equipos interdisciplinarios. Mitad del objetivo es esto de el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. El desafío de diseño comprime esta noción de deseable, sustentable y factible y de pensar en escala planetaria. Entonces ya tenemos la mitad de por qué queremos compartir esta idea. La otra mitad que es muy interesante es la idea de el más grande de todos los tiempos. Vos decís, ¿y vos podés justificar que sea el desafío de diseño más grande de todos los tiempos? Yo les puedo decir que sí. Nunca la sociedad tuvo un entramado más complejo. Nunca tuvimos que cambiar de dirección algo que lleváramos tanto tiempo creciendo. De todas las consolidaciones de complejidad y grandes desastres civilizatorios, somos la última y la más grande y la primera de escala completamente global. Entonces, nunca fue tan grande el desafío porque nunca fue tan grande la influencia de la especie humana sobre nuestro entorno. Y eso es al mismo tiempo fantástico y aterrador. Y yo quiero volver de nuevo a Cassandra y a los modelos y a nuestra capacidad científica de mirar hacia el futuro entendiendo el pasado, porque hay un montón de grupos trabajando en la pregunta de cómo van a ser los próximos años, cómo va a ser el futuro, si pensamos en hacer las cosas igual o si pensamos en hacer las cosas distinto. Y una parte de esta, de hacer gato, de tratar de traer ciencia y diseño a los lugares, fue investigar la mejor ciencia disponible respecto de cómo va a ser el futuro. Hay un grupo muy bueno que es el grupo de resiliencia de Estocolmo, que lo que hizo fue tratar de construir un modelo que mostrara cómo son nuestras sociedades en términos de los objetivos de desarrollo sustentable que decía antes Juan. Cuánto es la pobreza y cómo evoluciona la pobreza con diferentes acciones, cómo es la educación y cómo evolucionan los sistemas educativos con diferentes acciones, y lo que usa como input ese modelo, lo que usa como entrada es cómo son nuestros sistemas actualmente. Entonces lo que puede hacer es tomar nuestros sistemas actuales y seguir la línea hacia el futuro. Entonces lo que hicieron fue modelar varios sistemas distintos. Hacerse la pregunta de ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa llegando al año 2050 si seguimos como vamos? Y lo que trataron de modelar fueron dos cosas. Los objetivos de desarrollo sustentable, cuántos objetivos de desarrollo sustentable somos capaces de cumplir. Y lo segundo es cuántos límites planetarios rompemos en el camino. De alguna manera la pregunta es una pregunta de costo-beneficio. ¿Qué podemos lograr y a qué costo? Y el único costo que es relevante en este punto es el costo termodinámico, el costo sobre nuestro entorno, el costo sobre la biosfera, su metabolismo y su equilibrio. Cuando proyectaron el futuro, haciendo exactamente lo que venimos haciendo, y ese exactamente lo que venimos haciendo tiene que ver con no cambiar nuestro sistema energético, no cambiar nuestro sistema alimentario, no cambiar la forma en la que diseñamos las ciudades y nos movemos en las ciudades, pero tampoco cambiar la redistribución del ingreso, las políticas proactivas de redistribución del ingreso, o sea, la forma en la que dejamos que la desigualdad siga creciendo, o inclusive la forma en la que construimos sistemas educativos. Cuando ponen todo eso en un modelo, un futuro donde seguimos igual, no solamente no cumple los objetivos de desarrollo sustentable, sino que vulnera todos los límites planetarios. Y es un mal futuro. El futuro donde hacemos las cosas como venimos es un mal futuro. Pero tomaron 3 modelos más, se hicieron 3 preguntas más. Una es ¿qué pasa si vamos al futuro lo más rápido posible? Si aceleramos al máximo nuestro desarrollo tecnológico y económico en exactamente esta dirección. Para sorpresa de básicamente nadie, eso nos lleva al mismo lugar, pero más rápido. ¿Cumplimos los los objetivos de desarrollo sustentable? No, pero los no cumplimos más rápido. ¿Rompemos los límites planetarios? Sí, de nuevo los rompemos, pero los rompemos más rápido ahora. Así que ir más rápido, más furioso, en la misma dirección, evidentemente no funciona. Cassandra está gritando que el futuro donde hacemos las cosas igual es un mal futuro. Y puede ser hasta un mal futuro más rápido. Lo segundo fue hacer la pregunta de ¿qué pasa si hacemos un gran esfuerzo, pero sin cambiar las cosas de fondo?
Un buen ejemplo que me sirvió a mí para entender qué es un buen esfuerzo, que no es un esfuerzo transformacional, es la diferencia entre autos eléctricos y bicicletas. Una ciudad donde todos los autos cambian a autos eléctricos es una ciudad que ha hecho un esfuerzo de mejora continua, pero no transformacional. Cuando modelan ese futuro, el futuro en el cual cambiamos nuestros sistemas un poquito o los mejoramos, pero no vamos a una transformación radical de cómo los pensamos, ese futuro es ligeramente mejor en términos de los objetivos de desarrollo sustentable. Cumplimos unos 7, 8 de los 14 que son, y de los límites planetarios solamente rompemos 6. Y digo solamente porque en el otro caso rompemos 7, 8. Es un desastre un poquito menor. Y es tremendo ver eso. Es tremendo entender que haciendo básicamente lo que venimos haciendo esto no va a cambiar. A mí lo que me ilusionó fue ver que probaron un último modelo, una última idea, una última pregunta de cómo sería el futuro, y lo que dijeron es: vamos a aplicar transformaciones radicales en los sistemas que necesitamos transformar. Uno fue el alimentario. Pasó a ser de la alimentación agroalimentaria como la pensamos hoy en una alimentación basada en plantas. Basada en plantas quiere decir que toda la población obtiene su proteína mayormente de plantas. Y acá me gusta hacer una salvedad, que es que ni siquiera es una postura moral que tenga que ver con el bienestar animal. Y eso no quiere decir que eso no sea una postura entendible, respetable y que hasta comparto de alguna manera. Pero que es una postura que viene del pragmatismo total de pensar que un sistema donde se involucra animales para comer de la manera que lo hacemos actualmente simplemente no funciona. No lo pongo en términos de que esté bien o que esté mal, sino que no funciona, no es posible. Cuando modelaron un sistema como este, un sistema posible, y le agregaron otras variables, como por ejemplo ciudades donde el transporte es completamente distinto y se parece mucho más a personas andando en bicicleta y monopatín que a autos eléctricos, también se parece a una red de transporte público extremadamente buena. Hay una frase muy linda que es que vos te das cuenta que una ciudad es rica no porque todo el mundo tenga su propio auto, sino porque la gente rica viaja en transporte público. Y eso es espectacular. En las mejores ciudades del mundo, la gente rica viaja en transporte público porque no hay una mejor forma de llegar del punto A al punto B que el transporte público. Y cuando modelaron todo esto, cuando pensaron en una energía completamente renovable y redes electrificadas, y pensaron en alimentación basadas en plantas y pensaron en ciudades en bicicleta, en 2050 cumplimos todos los objetivos de desarrollo sustentable y no solamente no vulneramos los límites planetarios, sino que regeneramos los límites planetarios que hasta ahora tenemos excedidos. Entonces, una parte de lo que queremos hacer y de lo que venimos a conversar es esta posibilidad no solamente de pensar en la crisis climática y el palo en tanto motivación, ¿no? En tanto evitar incendios y lo horrible que puede ser el futuro que nos espera, sino de la zanahoria. Existe la posibilidad de que esa transición sea hacia un futuro en el que cumplimos los objetivos de desarrollo sustentable, no hay pobreza, hay educación de calidad, se regeneraron los ecosistemas, viajamos adentro de nuestras ciudades en bicicletas y trenes de alta calidad. Y el tema es que, de alguna manera, es interesante porque yo no paro de pensar en la transición un poco como la carrera espacial, ¿no? Vamos a tener que convertir esto en una aventura, en algo que nos podamos imaginar con ilusión y entender que existen ciudades y sociedades imaginables que están buenísimas, es un poco entender dónde queda la luna. Es entender hacia dónde queremos ir. Lo bueno es que sabemos qué, lo malo es que todavía no tenemos claro cómo. Pero es un montón saber dónde queda la luna. Los cómo son territorio del diseño, de vuelta, me toca otra vez. Y esos qué, uno le enuncia así, ¿no? Hay que usar menos el auto, o hay que comer menos proteína animal. ¿Cómo los transformamos en cómo? ¿Cómo hacemos? El cómo podemos, una estructura de pregunta muy sencilla, muy simple de usar, es una de las herramientas más populares y más conocidas del pensamiento de diseño. Lo usamos prácticamente en todos los procesos de innovación. El truco es pasar de hay que lograr tal cosa a formularlo en cómo podemos lograr X. ¿Cómo podemos? Porque es en plural y nos involucra de una. ¿Se acuerdan de agarrar la pala? ¿Cómo podemos? Y agarremos cualquier ejemplo de lo que decía Pablo, ¿no?
¿Cómo podemos transformar la cadena alimentaria hacia una sustentable? Ya empieza a ser un poquito más optimista, empieza a funcionar un poco mejor, pero todavía no logra una de las cosas más importantes que tenemos que lograr con la definición de un problema, con convertir esto en un desafío accionable, que es recortar, que sea chico, que sea concreto. ¿Queremos que tenga un alto impacto? Tiene que ser muy chico el problema que ataquemos. Entonces vamos de vuelta y vamos a intentar hacerle algunas preguntas. ¿Se acuerdan de algunas de las partes que usaba Pablo, les trataba de transmitir Pablo sobre los problemas que tiene hoy la forma en la que producimos alimento? Bueno, ¿cómo transformamos eso en desafíos concretos, no? Por ejemplo, pensemos en los fertilizantes. ¿Cómo podemos lograr que una productora de soja de la provincia de Santa Fe, que tiene 100 hectáreas plantadas, baje a la mitad el uso de fertilizantes? Es un desafío relativamente... Se puede agarrar, se puede taclear ese problema. Otro problema gigante que no mencionaste, la parte de los residuos. Un tercio de la comida que generamos la tiramos. Esto es real. Un tercio de la comida que generamos se desperdicia. ¿Cómo hacemos para reducir a la mitad los desperdicios que se generan por falta de la cadena de frío? Por problemas en la cadena de frío. ¿Cómo mejoramos la cadena de frío en producción de lácteos de toda la provincia de Buenos Aires? Y miren lo distinto que puede ser la misma pregunta. Para atacar el mismo dato, una pregunta completamente distinta. ¿Cómo hacemos para reducir a la mitad todos los desperdicios que generan todas las noches los restaurantes de Chacalermo? No sé. Mismo dato inicial, mismo insight, dos formas de atacar el problema completamente distintas. Necesitamos ambas. ¿Cómo hacemos para que una persona de clase media, 30 años más o menos, que trabaja en un banco, que ahora está comiendo 4 veces carne por semana, reduzca a 1 vez por semana? ¿Cómo hacemos para que entras a una dietética y 1 kilo de nueces no sea más caro 1 kilo de carne, por ejemplo? ¿Qué les pasa cuando escuchan esas preguntas? Ahí ya me estoy adivinando un poco, pero por las caras. Quizás alguno que estudió Derecho dice, che, esto es un problema de legislación. Acá hay que poner esta ley o esta ley y se soluciona. Alguien de la política pública dice, no, esto es un tema de gestión de los sindicatos. Alguien que está en negocios dice, che, acá falta emprender y por ahí con un servicio que haga esto mejoramos lo de la basura. Quizás alguno escuchó lo de cambiar la conducta de alguien que come carne y dicen, che, acá no falta nada, hay que cambiar la opinión de alguien, vamos, lo hacemos mañana. El desafío de diseño opera así. A ninguno se nos va a ocurrir todas las soluciones, pero si empezamos a sociabilizar esas preguntas, si empezamos a preguntarnos con skills diferentes, interdisciplina de vuelta, nos volvemos a preguntar frente a cada desafío qué es lo que podemos hacer, seguramente lo ataquemos de formas más novedosas de la forma que lo estamos haciendo ahora. Edición china que me encanta que dice que vivas tiempos interesantes. Es terrible. Es terrible, te deseo que vivas tiempos interesantes. Difícilmente vamos a vivir tiempos más interesantes que estos. Tal vez el desafío sea convertirlos en interesantes para bien. Juan decía esto de buscar el cómo podemos, ¿no? y de hacerlo expansivo y de hacer que todas las personas nos tengamos que involucrar. En algún momento buscamos nuestro propio cómo podemos, que es cómo podemos sumar a esto. Lo encontramos tratando de darle este marco a la conversación, de generar productos de contenido que ordenaran esto y que lo ordenaran de manera no de verlo como un problema y no de verlo solamente como una crisis de la que nos tenemos que escapar, sino como una transición hacia algo que pueda ilusionarnos. Y eso en gran medida va a ser darle un marco narrativo, construir una gran historia y conseguir que muchas personas la creamos. Y ahí viene la parte de la estafa piramidal. Esta es la parte de la estafa piramidal. Esta es la parte donde, si todo sale bien, ustedes se van pensando, la crisis climática, claro, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Se van pensando de esto de otra manera, no solamente como algo que nos asusta y nos da impotencia, sino como algo que nos ordena y nos da algo para hacer. Como generación, como evento intergeneracional, es nuestra carrera espacial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta como Gato? Bueno, empezamos hace 2 años más o menos, este equipo interdisciplinario del que les hablábamos, aparte de nosotros dos, por lo menos en esta mesa que gestiona el proyecto Clima, está Juancho allá con una barba fantástica, si quieren saludarlo a la salida. Están también nuestra socia Flor Lau, tenemos un equipo con Belén, con Lupe, y nos juntamos hace 1 año pensando cómo atacamos esto ahora sí en un producto editorial. Y dijimos, bueno,
convoquemos especialistas, vamos con la interdisciplina. Convocamos a 6 de los científicos, las científicas más pulentas que encontramos, que pueden hablar tanto del problema, del origen del problema, de lo definitivamente antropogénico que es y qué es lo que va a pasar con eso, de los territorios, de la energía, de la movilidad, de la alimentación, pero también convocamos equipos interdisciplinarios a ser parte de un proyecto interdisciplinario, hablando de cuál es el rol que podemos tomar en tanto Estado, en tanto mercado y el privado, y en tanto ciudadanos a pie, cómo activamos, cómo generamos una militancia que se haga cargo de este problema. El siguiente paso que hicimos, que es probablemente una de esas cosas que más nos definen como algo así que una editorial y nos enorgullece, es que en vez de hacer ese proceso típico de nos encerramos un año a escribir y ahí va a terminar el libro, sale abajo de la mesa, tipo una torta terminada, cada borrador que generaron estos científicos, estos equipos que les mencionamos, están ya subidos a la web en su primera versión. Si entran en elgatoylacaja.com/clima, se van a encontrar ya los 9 borradores del libro. Nos falta subir prólogo y epílogo, estamos en eso, pero estamos trabajando de cara a la comunidad, con la comunidad. Van a encontrarse que en cada uno de esos textos hay personas diciendo: che, buenísimo este dato que usaste acá, fíjate que ya lo actualizaron, acá te paso el link. Mirá esta perspectiva, yo trabajo en esta área oscura de la ciencia que nadie conoce y sabemos esto, por ahí te sirve y complementa. O por ahí incluso hasta desde la generación de sentido misma, este párrafo me hizo sentir así, ¿querías lograr eso o no? El libro, vamos a imprimir la primera versión del libro en septiembre, esperamos que en noviembre ya estén todas las librerías. Desde septiembre lo van a poder comprar en la página de Gato, como con cada uno de nuestros libros en preventa. Y no solamente nos quedamos en el libro, les hablábamos de que hay un proyecto vivo. Bueno, Pablo en realidad decidió escribir un newsletter y mes a mes va contando todo lo que aprendemos como equipo, que está por fuera de estos 9 capítulos, pero nos sigue alimentando, nos sigue dando energía para seguir adelante y tratar de traer un libro más aprendido, un producto con más cantidad de insights y como equipo todo el crecimiento que logramos en un newsletter que llega a la casilla directamente. El paso siguiente va a ser el libro, ahora sí en papel, no solamente por todo este contenido y la relevancia del problema, sino porque somos muy fetichistas. Hay una cosa con los productos libros, el olor de la tinta, del papel, abrirlo, meterle en la nariz, tocarle las tapas, a todas las tapas le ponemos alguna gilada para que la experiencia sea hasta el último lugar. También por la cuestión política del libro. Esto dice drogas gigante. Quien lleva esto en el subte está diciendo algo. Esperamos tener un ladrillo también que diga clima en gigante para que podamos tener esta conversación uno a uno, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y por último, por ahora, ya vamos a tener unas nuevas noticias, es que este libro va a estar subido a internet, completo, libre para todos, gratis para siempre. Si bien ya están los borradores, los vamos a reemplazar por sus versiones finales, porque aún esta cosa del libro, que regalar un libro es una cosa conmovedora, dedicarle un libro a alguien es una de las cosas más bellas que hay, y que circulen estas cosas son imprescindibles. También es imprescindible que el costo de un libro no sea un limitante a esta conversación. Entonces lo van a encontrar online para copiar y pegar los links fáciles. Para, che, sucedió esto, ola de calor, bueno, copiar y pegar. Fíjate el problema lo vamos a seguir teniendo, va a ser cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Todas las herramientas que hoy tenemos como Gato van a estar puestas, están ya puestas y van a estar puestas en este proyecto, posiblemente porque para nosotros también es el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. De alguna manera es volver al principio y recordar el problema de Cassandra, la maldición de Cassandra. Operamos bajo la idea de que una parte de este desafío va a ser la organización narrativa, entender cuál es la historia que nos ordena para las acciones que tomemos para navegar esa transición. Y en este momento hay 3 narrativas en disputa y son impresionantes, impresionante ver las 3. Porque hay una que es la narrativa de la evasión, la narrativa donde no pasa nada, no pasa nada. Hace un poco de calor en Europa, no pasa, se secó el Támesis, no pasa nada. Es normal, va a estar todo bien, no cambiemos nada, va a estar todo bien. Esa narrativa directamente no se sostiene con datos, pero hay otras 2 en disputa que son extremadamente interesantes porque son de las cuales no tenemos todavía una decisión concreta, no sabemos qué futuro va a pasar. Una es la narrativa del colapso, la narrativa de seguir haciendo todo exactamente como lo estamos haciendo y que tarde o temprano la biosfera colapse sobre sí misma y cada uno de esos sistemas desencadene una rotura del que sigue. Y esa narrativa no está fuera de la discusión.
Eso es algo que está dentro de los futuros posibles. Y esa es la mala. La buena es que también está dentro de los futuros posibles un futuro de transición, un futuro donde rediseñamos, reimaginamos, reimplementamos los grandes sistemas humanos y navegamos desde donde estamos hacia donde queremos ir. Creemos que una parte importante de ir a ese mundo es primero imaginarlo, compartirlo, enamorarnos de eso y hacer todo el trabajo, toda la esperanza activa que eso va a requerir. Eso no va a pasar solo, lo vamos a tener que hacer pasar. Capaz primero tenemos que contarnos esa historia. Nuestro objetivo, la estafa piramidal, es que ustedes se vayan de acá con esa historia, con la idea de la crisis climática. Claro, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Muchas gracias, tenemos hasta acá.